buenas noches a todos. El día de hoy vamos a ver el libro de los jueces. El libro de los jueces es un libro intermedio, una etapa en la que todavía están empezando a sentarse las tribus de Israel en la tierra prometida, pero es todavía anterior a la monarquía, anterior a cuando ellos van a instituir el reino de Israel con los primeros reyes, ¿no? Con Saúl y con David. Entonces es un periodo de transición. Las tribus empiezan a sentarse de diferente manera, como vimos un poquito con el libro de Josué. En el libro de Josué vimos pues algunas batallas, algunas guerras épicas. Sin embargo, bueno, tanto el libro de Josué, incluso al final, dice que no pudieron conquistar todas las tribus o todos los territorios, ¿verdad? Principalmente los cananeos, la costa que está llena de cananeos, los filisteos que están al sur. Normalmente ahí menciona 5 ciudades de los filisteos, ¿no? Las 5 ciudades o los 5 príncipes de los filisteos, que es ahorita donde es la franja de Gaza, actualmente está en esa zona filistea. Los filisteos eran una tribu, pues parecía que venían ¿de dónde? No, venían de una isla como de Creta o algo así, del Mediterráneo. Entonces era una tribu, pues eran más enfocados al mar, pero tenían como otra tecnología y bueno, pues en esa época los hacía muy fuertes, ¿no? Tan es así que todavía, el día de hoy, pues todavía no los han podido exterminar, ¿no? Por ejemplo, la Palestina, el nombre de la Palestina es el lugar de filisteos. Entonces es un lugar importante. Bueno, más bien es, a lo mejor muchos piensan que la Palestina es todo, ¿no? Pero Palestina, el origen de la palabra Palestina es lugar de filisteos. Pero los filisteos fueron pues unos vecinos muy combatientes que normalmente no podían combatirlos, ¿no? Normalmente vamos a tener acá los filisteos eran vecinos combatientes. Los filisteos iban a estar por aquí. Por acá van a estar los cananeos. Por acá, más arriba, los fenicios. Fenicios, cananeos y filisteos. Bueno, más o menos. Pues con estas tribus, pues como que nunca pudieron realmente dominar el pueblo de Israel, siempre estuvieron allí presentes pues hasta el día de hoy. Todavía con la guerra, ¿no? Ahorita están los fenicios o lo que es Siria, Líbano, el país aquí de Líbano, Beirut, su capital, bueno, siempre fueron pues, sus vecinos, ¿no? Pero los filisteos, los cananeos y con, digamos, tribus dentro de cananeas, los jebuseos, los hititas, bueno, los hititas estaban más al norte, pero varias tribus que realmente nunca pudieron exterminar. Entonces, en el libro de los jueces vamos a ver este periodo de transición entre que ya entran a la tierra prometida y se van estableciendo, pero antes de la monarquía. Entonces, ¿cómo se van a organizar? Bueno, pues eran territorios independientes, eran tribus independientes, no estaban totalmente unidos, no estaban unificados por un rey o un mando o un sacerdote, no había nadie que los unificara, eran tribus más o menos independientes. Por ahí se habla a lo mejor de una coalición de tribus, incluso desde que entran, más bien estaban coaligadas, ¿no? Una serie de tribus independientes que realizaban cierto tipo de pactos. En esa época era común que hubiera pactos, sobre todo de defensa, ¿no? De que si atacaban a uno, pues se defendían entre todos. Entonces había muchos pactos y más bien, más que un solo país unificado, se habla de una serie o un conjunto de tribus que estaban coaligadas, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver entonces esta etapa. Por ahí va a decir más o menos la época en la que suceden estos acontecimientos, pues va a decir
los autores y nos vamos a la presentación. Vamos a empezar por donde dice los autores, ¿no? ¿Quién es el autor o quiénes son los autores? ¿Qué página es? Es la 38 de las presentaciones. Dice autores. De la presentación. De la presentación. De la presentación que acabo de ver. Entonces, pequeños clanes van aguardando memorias de su pueblo, de sus gestas heroicas y las van poniendo por escrito. Aquí sugiere que el autor es el pueblo. O sea, el autor no es un solo autor que se identifica como el autor del libro de los jueces, sino más bien es 38. Sino más bien es el pueblo, ¿no? El pueblo que va teniendo memoria de esas gestas heroicas, de esas batallas, de esas pequeñas victorias que tuvieron. Ya no para conquistar, ya no para llegar a la tierra prometida, sino ya una vez que se establecieron en la tierra prometida, pues cómo iban relacionándose con los pueblos vecinos. Si los iban sometiendo, pues los vecinos los sometían a ellos. Entonces tenemos este periodo de transición. A ver, ¿ya lo encontraron? Al final, hasta donde está la foto de los bueno, la imagen ¿ya vieron la imagen de los jueces? Bueno. Entonces, no hay un solo autor, sino son muchos autores, pues el pueblo, pues la memoria colectiva de muchos autores que van poniendo por escrito ciertas batallas pequeñas. Todas las batallas que vamos a ver dentro del libro de los jueces. Perdón, no lo tengo. Pues es que ella quiere también, no, la Biblia. No, mejor después ya. Todas las batallas que vamos a ver son de origen local. No es que hubiera un solo país, hubiera batallas globales de todo el país, sino más bien son batallas locales contra vecinos específicos, dependiendo del lugar en donde estuvieran. Entonces son batallas pequeñas contra reyes o vecinos también no muy poderosos, con los que normalmente tenían algún tipo de batallas. Normalmente iban a tratar de someterlos, pero por ciertos periodos iban a estar libres, ¿no? Entonces dice aquí que con el paso de los años van cayendo en desuso y se van adaptando a las nuevas circunstancias. Estas historias que se escribieron antiguamente se van adaptando a las nuevas circunstancias. Es decir, si pasan los años y luego ya el enemigo era otro, podría ir adaptando o moldeando estas historias como para que tuvieran vigencia. Entonces, el periodo de edición de estos libros o de estas historias pues es amplio, ¿no? Y a lo largo del tiempo pueden irse adaptando a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos. Dice aquí el autor, se añaden detalles, se cambian fechas o suplementando o agregan algo para que el texto tuviera vigencia. La mejor manera de leer es dejarse llevar por el autor, ya después vendrá la lectura crítica. Entonces tenemos pues como que dos momentos, ¿no? Un momento para leer la historia así tal como es, y ya otro momento a lo mejor para cuestionar un poquito pues la historicidad, la veracidad, para cuestionar un poquito, para ponerle una mirada más crítica, ¿no? Cuando se dice crítico no es que uno esté en contra de la Biblia o que esté dudando de la Biblia, ¿no? Cuando se dice crítico, por ejemplo, la crítica textual dentro de la Biblia es pues cuando se ven todos esos elementos, ¿verdad? Cuando se ve la historicidad, cuando se apoya uno de la literatura, todas las ciencias para poder tener una visión más crítica en el sentido científico. Bueno, entonces aquí sugiere que la mejor manera de leer estas historias es olvidarse de eso, simplemente dejarse llevar, ¿verdad? Sabemos que estas historias son muy antiguas y que han evolucionado a lo largo del tiempo y se pueden ir complementando, añadiendo, pero ahorita en este momento pues es mejor como dejarse, ¿no? Son historias que a lo mejor hemos escuchado desde niños o hemos visto películas o historietas, ¿no? Por ejemplo Sansón, ¿no? Que es el juez más famoso, y pues
pues es mejor como que dejarse llevar, ¿no?, por la historia, adentrarse dentro de la narrativa de estas historias, es lo mejor en una primera instancia, ¿no? A lo mejor ya un estudio más serio, pues sí se puede cuestionar o ver un poquito la crítica textual, a ver qué es lo que dice acerca de estas historias, pero en un primer momento lo que primero conviene es pues dejarse llevar, ¿no?, por la narración de estas historias. Bien, con el tiempo vino gente letrada para poner en orden todos estos textos. A esta corriente se le conoce como deuteronomista, ¿verdad? Fue lo que dijimos en las primeras clases. El autor deuteronomista, o esta corriente, o esta escuela, que se conoce así como deuteronomista. ¿Se acuerdan? Cuando se ve el Pentateuco, ¿no?, se ven estas 4 corrientes, ¿verdad? 4 escuelas, ¿no? El ayavista, el noísta, sacerdotal y el deuteronomista. Pues esta es la deuteronomista. Pues podemos decir que es una corriente, es una escuela, de la que dijimos que, bueno, pues ya eran, se pone por escrito durante el destierro, en el Reino del Norte, posiblemente cerca de Samaria, donde varios eruditos o personas estudiosas empiezan a juntar todas estas colecciones y empiezan a darles forma y a ponerlas por escrito con una unidad literaria. ¿Sí? Empiezan a cohesionar diferentes textos, a lo mejor aislados, los empiezan a poner por escrito todos juntos, dándoles unidad y dándoles cohesión. Cuando uno empieza a leer la Biblia, pues empieza a ver, pues la lees al principio y parece pues que tiene una cierta unidad, cierta coherencia, ¿no? Ya cuando uno empieza a estudiar más, pues empieza a ver pues diferentes bloques o unidades literarias independientes, o que fueron independientes en algún momento, pero alguien tuvo que darles esa cohesión, esa unidad, para que se pudieran leer de corrido, ¿no?, y que parece como un solo libro. Pero ese ya sería obra del autor deuteronomista, que al final pone por escrito todo, le da coherencia, le da cohesión, le da unidad, y es el que ya termina de poner por escrito esta obra, ¿no?, incluyendo los jueces. Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. Bueno, vemos entonces un poquito el canon, cómo permanece abierto, cómo los libros, ahorita nosotros sabemos que el canon de todos los libros que nosotros tenemos en la Biblia está cerrado. ¿Sí han escuchado eso? El canon está cerrado, es decir, la Iglesia Católica ahorita no está esperando un libro nuevo, no está esperando ediciones nuevas de nada, ¿verdad? Aunque se descubriera un libro que lo firmó San Pablo con su sangre y su ADN y su firma, la Iglesia Católica ya ahorita no está esperando ningún tipo de revelación. Para nosotros la revelación pública está cerrada, ¿verdad? Pero esto no ha sido así todo el tiempo. En esa época del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento había un periodo en el que algunos libros todavía estaban en etapa de redacción, ¿verdad?, en edición, en evolución. Y en algunos libros, sobre todo del Nuevo Testamento, pues ese periodo de edición era muy amplio. No era simplemente 1 año, 5 años o 10 años, no estamos hablando de cientos de años, ¿no? Como vimos en las primeras clases, a lo mejor la etapa de los jueces, a lo mejor es el año 1100, ¿no?, por decir, o 1200 al 1050 más o menos, pero el último redactor está hablando del destierro en el año 600, entonces hay a lo mejor 500 años de separación entre que sucedieron los hechos y se pusieron en su forma final, hasta que el último redactor lo puso en su forma final, tal como lo conocemos nosotros. Pues el periodo de redacción de este libro específicamente de Josué, pues puede ser a lo mejor de 500 años, en el que el libro, digamos, estaba abierto a redacciones, ediciones, adiciones, todo ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando de bastantes siglos en el que estuvo abierto. A lo mejor los libros del Nuevo Testamento, pues el periodo de redacción fue mucho más corto, ¿verdad? Los libros del Antiguo Testamento eran más largos, los libros del Nuevo Testamento o algunos pequeños libros, pues a lo mejor eso sí se pudieron haber escrito en una sola sentada, ¿no? Pero sobre todo los muy chiquitos. Sin embargo, pues no, más bien de todos modos vemos un periodo de edición de varios años, pero no de varios siglos, ¿verdad? Tenemos
ya un periodo de edición un poquito más corto a comparación de los libros del Antiguo Testamento. Bueno, entonces tenemos todas estas historias. Ya dijimos entonces que pudo haber habido varios autores que iban recabando la memoria colectiva del pueblo de estas historias, de estas hazañas, de cuando fueron asentándose en la tierra prometida, ¿verdad? Vemos todas estas historias, vamos a ver batallas, pero también vamos a ver historias de cómo se van mezclando, cómo van haciendo pactos, cómo se van estableciendo en la tierra prometida. Aquí el autor nos dice, bueno, se conocen también, hay jueces mayores y jueces menores, así como los profetas, ¿verdad? Los profetas tenemos profetas mayores y profetas menores, así también los jueces tenemos jueces mayores y jueces menores. Aquí lo dividen seis jueces que se les considera como jueces mayores y 6 que se les considera como jueces menores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? De la misma manera que con los profetas, no es que unos sean más importantes que otros, sino simplemente el criterio es la extensión del texto. Hay jueces muy pequeñitos que tienen una breve mención, casi que en un parrafito ya se menciona todo lo que se menciona acerca de ellos, y hay otros pues, que son varios capítulos que nos narran más extensamente pues, qué es lo que sucedió con cada uno de esos jueces. Aquí dice, bueno, los mayores son Otoniel, Ehud, Débora y Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Débora y Barak van juntos, no los consideren como los jueces, sino que ellos, es el mismo texto, el de Débora y Barak, por eso se considera como uno. Otoniel 1, Ehud 2, Débora y Barak 3, Gedeón 4, Jefté 5 y Sansón 6, hasta los 6. Y de los jueces menores está Samgar, Tolá, Yair, Yusán, Elón y Ardón. Bueno, esos son muy pequeños. Los más extensos, no solamente, bueno, vamos a definir qué es un juez en esa época, ¿verdad? Porque nosotros oímos jueces y pensamos, pues no sé, como el sistema de justicia, ¿no? Se va a renovar. Como los que están ahorita en huelga, así, ¿no? Bueno, en esa época pues no había autoridad, no había un rey, no había un gobernador, entonces era como alguien pues, que daba como cierto orden. Sí podían juzgar, si se acuerdan, en la época del desierto, ¿no? Cuando Moisés le llegaban todos los problemas, le llegaban a él y dice, bueno, pues ya se estaba volviendo loco, ¿no? Dice Dios, junta a varios ancianos para que ellos decidan. Entonces sí tenían una función más o menos de juzgar entre particulares, ¿no? Como que escuchar y ver cuál es la mejor situación, pero también eso conlleva un poquito de gobernar, ¿no? De tener como cierto liderazgo, ¿no? En algunos casos, sobre todo los mayores, van a ser libertadores, porque a lo mejor van a tener una situación en donde están siendo sojuzgados o sometidos por otros pueblos, y entonces esos jueces también van a ser como libertadores, ¿no? Como líderes que llevan a liberarse de la opresión. Entonces pueden ser libertadores, pueden ser jueces, como si en el sentido como lo conocemos, pero también gobernantes. Porque va a decir, por ejemplo, gobernó por 30 años o por 10 años. Entonces hay cierta función de gobierno, de liderazgo, de administración pública, digamos, dentro de esas pequeñas comunidades o tribus que dijimos que no estaban totalmente unificadas con las demás tribus, sino que al estar independientes pues eran más pequeños, y su jurisdicción pues también era más regional. A lo mejor era una ciudad pequeña o una región pequeña la que estaban ahí controlando. Las batallas que vamos a ver no eran como nacionales, sino simplemente eran unas batallas más pequeñas. Entonces esto es lo que se conoce como los jueces. Entonces, ellos estaban divididos por tribus. Entonces no estaban juntos para luchar. No. Cuando entran, sí, aparentemente sí, ¿verdad? Según el relato de Josué, pues entran todos juntos. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista histórico, dijimos que podían haber sido varias migraciones. Es por eso que eran los tribus. Ajá, estamos hablando de migraciones, ¿no?
si fuera una sola, incluso con Josué, bueno, si nos mantenemos al libro de Josué, que también dice que si tuvieron algunas victorias y luego no pudieron conquistar algunos pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos tener como que dos vertientes, ¿no? O dos posibilidades. Una, que entran, que no hay nadie en la tierra prometida, que simplemente entran todos, empiezan a tomar posesión de diferentes ciudades, pero que entra todo el pueblo, ¿no? Cuando vimos el libro de Josué hablaban de 50,000 hombres, o cuando menos los hombres, más mujeres, niños, estamos hablando más o menos de ese número, que no es tan grande, bueno, pues dada la región y si se ¿Era por eso reparte. que se hicieron los censos? Había censos, por ejemplo, Era por eso, por las tribus. por ejemplo, en el libro de los números había ciertos censos. Cuando salen de Egipto se consideraba que habían salido 600,000, ¿no? Eran muchos más cuando salieron de Egipto, 600,000. Pero bueno, no hay rastros tampoco arqueológicos, tampoco de la salida de Egipto. No hay registros arqueológicos. 600,000 es como que ese sí es un número grande, ¿no? Considerando que las ciudades en esa época no eran tan grandes. ¿O sí? No, ¿verdad? O sea, no podían ser tan grandes las ciudades, eran ciudades relativamente pequeñas. Entonces, un número de 600,000, pues sí, impresiona. Podría haber sido muy grande o podría haber habido más vestigios en el paso por el Mar Muerto o en el desierto. Durante el desierto, el paso por el Mar Muerto y en el desierto no hay vestigios arqueológicos. Entonces, pudo haber sido que entraron todos de una sola vez y fueron conquistando poquitas ciudades y luego ya se empiezan a repartir la tierra prometida. Sin embargo, también había otra posibilidad, ¿verdad?, histórica, que habla más de migraciones, o sea, que no es de una sola vez, sino a lo largo de un periodo más amplio, que podía ser anterior o posterior, o de los dos. Así como nosotros decimos, bueno, nosotros estamos poblando Estados Unidos, ¿no? Pero no es de un año ni de una década, ¿no? Son años y años y años de un flujo migratorio de México hacia Estados Unidos, que es como poco a poco pues se va poblando Estados Unidos, ¿no? Bueno, de mexicanos, no sé si el 12, 15, 20% ya son hispanos o mexicanos. Entonces, por eso podemos hablar de migraciones. Si hablamos de migraciones, puede ser que ya había, incluso cuando entra Josué, puede ser que a lo mejor ya había alguna migración anterior, que ya estaban establecidos, y también migraciones posteriores, oleadas, ¿no? Entonces, el hecho histórico es que sí, el pueblo de Israel va tomando posesión de la tierra prometida, es un hecho histórico. De tal manera que antes de la monarquía, pues ya el pueblo de Israel ya está más unido, están las poblaciones, las tribus están más fuertes, de tal manera que pueden establecer la monarquía. O sea, sí es un hecho histórico que van incrementando su fuerza en estas regiones. Que si fue de un solo golpe o instantáneo o fue a lo largo de varios años, bueno, no sabemos exactamente. La Biblia nos da idea de los dos. Al principio pues sí tenemos versiones como de que entraron fulminantemente y arrasaron ciertas ciudades, pero la misma Biblia también se encarga de decirnos pues que no pudieron conquistar estas zonas, y entonces bueno, poco a poquito se fueron estableciendo, y esos poco a poquito que se fueron estableciendo en el libro de los jueces vamos a ver pues que no la tenían tan fácil, porque había vecinos que habitaban ahí, tenían años. Y entonces pues tenían ahí dos peligros, que los vecinos los sometieran a ellos, otro riesgo, que se establecieran con ellos y se casaran con las mujeres de ahí, o las mujeres o los hombres que se mezclaran, que el riesgo era no tanto que se mezclaran, sino el problema era pues, que iban a adorar a los dioses de ellos, ese era el riesgo. Otro riesgo también, bueno, pues que dieran el culto a los dioses de ellos, y acuérdense que en esa época había prostitución sagrada, había prostitutas sagradas que se dedicaban a sus dioses, y entonces pues había esa tentación también, que cayeran en la prostitución sagrada. Entonces era mucha la tentación de ellos de poder rendirle culto a los dioses locales y no mantenerse en sus creencias o en su fe. Entonces van a ser las tentaciones. Entonces, pues sí, tenemos
Entonces, si lo vemos así como que llegaron, entraron y dominaron, bueno, pues así llegaron, entraron, dominaron y se repartieron. Ahora, también la otra idea que decíamos, bueno, ¿será que se repartieron? O a lo mejor ya cuando se puso por escrito ya era como los territorios que ya habían conquistado o que ya existían cuando ya se puso por escrito. Si se pone por escrito después, es que aquí es bien importante cuándo se puso por escrito, ¿verdad? Si vemos la mirada del deuteronomista que le da cohesión y lo pone por escrito ya al final, entonces junta todos estos relatos, pero él ya sabe cuáles eran los territorios que cada quien había tomado en posesión. Entonces no es lo mismo escribir antes que escribir durante que escribir después. Entonces aquí es donde es importante pues preguntarse, ¿no? Y para eso pues también es importante saber cuándo se puso por escrito o cuándo se terminó de poner por escrito, porque entonces alguien ya con una mirada posterior o del futuro ya sabía cómo se habían determinado los territorios. Es como si ahorita dijéramos, bueno, vamos a escribir acerca de los estados aquí de la República Mexicana, pero ya ahorita pues ya sabemos cómo están. Entonces con esta mirada pues podemos ver a la historia hacia atrás, pero ya sabiendo cómo están ya repartidos los estados. No es lo mismo que lo pongamos por escrito ahorita que se pusiera hace 300 o 400 años, ¿no? Porque incluso hay estados nuevos, recientes, que han ido modificándose. Entonces, bueno, nada más tener en cuenta eso. Si lo vemos como una, o sea, no es que no sucedió, sí sucedió, pero a lo mejor no fue de un golpe, si no fue de un golpe, fue una migración, o varias migraciones, varias oleadas, ¿sí? En las que estuvo entrando y saliendo gente, o moviéndose gente de un lugar a otro. Incluso las tribus pues van a cambiar. Por ejemplo, la tribu de Dan, que al principio se junta aquí con los filisteos, no se puede establecer aquí y después se va al norte. En el mapa que les pasé la clase pasada, la tribu de Dan está aquí abajo, pero incluso en el libro de los jueces va a describir cómo no pudieron con los filisteos y terminan huyendo acá a la parte del norte. Lo más al norte hay una frase que dice desde Dan hasta Beersheba, desde lo más al norte hasta lo más al sur. Entonces Dan termina en el norte, ¿sí? Termina moviéndose. Entonces son movilizaciones, pero sí, lo que es importante es que no actuaban como un país, incluso desde que van a entrar, vienen como en tribus. Por eso se habla de esta liga de tribus o coalición de tribus. Antes de ser un país, es una coalición de tribus. Son 12 tribus que se unen, ¿verdad? Y ya después forman un país. Pero es una coalición de tribus más que un solo país que está dividido en tribus, ¿no? Antes de ser un país, primero eran 12 tribus independientes que se coaligan, ¿verdad? Que se unen, que realizan estos pactos de defensa y entonces ya después van a formar un país. Pero antes de formar un país son 12 tribus, al principio independientes, pero después ya se van a unir, ¿no? Sobre todo la monarquía es donde llaman Estados Unidos. Poco tiempo de que dura la monarquía, porque luego después viene la división del reino. Pero cuando menos durante la monarquía, esas 12 tribus van a estar unificadas, ahora sí, en un solo país, con un solo rey, etc. Con la monarquía. Bueno, continuamos entonces algunos aspectos literarios. Entonces dicen que la jurisdicción de cada juez era de carácter local, por tribu, por región. No es que un juez de acá, de una región, iba a dominar en otra región, solamente era local. Dice que existen repeticiones literarias, por ejemplo, de la humillación del enemigo, los años que gobernaron los jueces, los años que estuvieron en paz, etc. Y en algunas secciones se insinúa que si la monarquía todo era un caos. La monarquía va a ser un tema, si fue bueno o no fue bueno que se unieran, ¿no? Desde el punto de vista humano, pues querían ser como todas las demás naciones, pero desde el punto de vista teocrático, es decir, donde Dios es el rey, pues entonces al poner a un rey, entonces ya el pueblo está como quitando su fe o apostatando de su fe y diciendo, bueno, ya no queremos un rey en el cielo, sino queremos un rey aquí en la tierra, ¿no? Entonces va a tener sus
pros y sus contras en tener una monarquía. Sin embargo, aquí en algunos aspectos como que se ve un caos, que cada país, cada región, y no solamente cada tribu, sino que cada tribu estaba dividida todavía en clanes, familias, etc. Todavía estaba más dividido. Entonces no había quien pusiera orden, no había un orden común, no había nada, ¿verdad? O sea, cada quien pues, más o menos como podía que se iban a organizar. Bueno, el contexto histórico dice que estos relatos ocurren en los años 1210 al 1030 a.C. 1210, habíamos dicho 1230 el cruce del río Jordán. Pues a lo mejor todo el libro de Josué estamos hablando de un periodo de unos 20 años, y luego acá el periodo de los jueces, pues vamos a tener un periodo pues, de casi 200 años, ¿verdad? Un poquito menos. 1030, cuando ya empieza, digamos, ya propiamente la monarquía de Saúl. Entonces, bueno, un periodo de casi 200 años en el que se van a ir estableciendo. No es poco tiempo. Nosotros, como país independiente, pues tenemos eso, como 200 años. Entonces, es bastante tiempo en el que estas tribus de ser muy pocos habitantes, bueno, pues se van expandiendo, se van reproduciendo y se van asentando en los territorios que ya estaban ocupados. Cuando llegaron a la tierra prometida no estaban desocupados los territorios, ya estaban ocupados, ya había muchas tribus. Cuando llegaron ya estaban ocupados. Eso de que estaba desocupado no. Ahora, pues el territorio es amplio, ¿no? Pero pues van a tratar de establecerse también en ciudades que ya existían, ¿verdad? Porque a lo mejor irse al desierto pues no se les antojaba mucho, ¿verdad? Si ya había ciudades o granjas o ranchos o algo así, pues iban a querer establecerse ahí, ¿verdad? Donde ya había algo. Bueno, entonces es un momento en el que se van asentando en la tierra prometida, pero los grupos, tribus o clanes actúan de manera independiente. No existe una institución o líder que los aglutine, sino que se manejan de manera independiente como tribus que permanecen coaligadas. Entonces son independientes, ¿verdad? Totalmente independientes. No hay una institución como el reinado o incluso algún sacerdote que aglutine, pues no, en esa época era como todavía cada quien por su lado, ¿no? En la época de Josué sí, ¿no? Josué tiene pues esa virtud, que él sí aglutina a todas las tribus, él sí es un líder que aglutina a todos y los une con un solo objetivo, ¿verdad? De tomar posesión de la tierra prometida. Pues ahí sí se unen, pero ya una vez que muere Josué, pues empiezan ya como las tribus a manejarse ya de manera independiente. Algunos aspectos teológicos, dice la presentación. A diferencia del libro de Josué, donde existe una fidelidad de Dios que cumple sus promesas y lidera las batallas, en el libro de los jueces va a resaltarse la fidelidad constante del pueblo. En la época de Josué, bueno, pues quizás el objetivo era muy claro y era muy apremiante y pues tenían como muy claro lo que tenían que hacer, y Dios también es muy claro, ¿verdad? Le dice a Josué: no te apartes de la ley, de la derecha a la izquierda, medita las palabras en tu corazón, y también a su pueblo. Entonces en esa época como que tenían muy claro y todos se pegan a cumplir los mandamientos y a ser fieles a Yahvé, porque también veían que si eran fieles a Dios conquistaban y ganaban en las batallas, y cuando alguien o algunos no eran fieles a Dios, pues entonces como que se les acababan las fuerzas y ya no podían ganar las batallas, ¿no? Entonces quizás por eso pues permanecieron fieles, aunque fuera por eso, pero permanecieron fieles en ese periodo. Sin embargo acá, bueno, pues ya están establecidos, a lo mejor ya no tienen un objetivo tan claro, y pues tienen la tentación que decíamos, ¿no? De establecerse, de diluirse con las otras tribus, de darle culto a los dioses locales, etc., ¿no? Entonces Dios va a tener siempre la última palabra, y vamos a tener este ciclo a lo largo de todos los jueces. Vamos a tener entonces un pecado, vamos a tener un castigo, vamos a tener un clamor o arrepentimiento,
y vamos a tener una salvación o un periodo de paz. Ok, estos 4 pasos o este ciclo, como se le conoce así, el ciclo de los jueces, se va a repetir a lo largo de todas estas historias, de todos estos jueces. Es algo cíclico, es algo repetitivo, en donde van a tener primero, vienen de un periodo de paz, de tranquilidad, pero luego el pueblo se obstina y empiezan a adorar a otros dioses, y entonces viene el castigo. Normalmente el castigo es que van a ser sometidos por otros pueblos, otras naciones que los van a someter, y luego ya que son sometidos, entonces ahora sí viene el arrepentimiento del pueblo, el clamor a Dios para que los perdone. Entonces Él va a suscitar a un juez que los va a liberar de esa opresión y les va a otorgar un periodo de paz. Va a decir, tuvieron, el juez reinó por tantos años,